La va a grabar Angie. Ya la iba a Ah, poner a bueno, grabar. listo pues. Muy bien, listo. Listo. Sigamos. Bueno, entonces vamos a arrancar hablando por incontinencia urinaria. La definición de continencia urinaria es la pérdida o fuga involuntaria de orina, y esta puede ser de dos tipos, puede ser transitoria o crónica, y usualmente la incontinencia urinaria transitoria se debe a alteraciones extraurológicas. Por ejemplo, un paciente con falla cardíaca, con una infección del tracto urinario, impactación fecal o medicamentos, por ejemplo, como los diuréticos, que alteran de alguna manera la función, ya sea de retención de la orina o de producción de orina, y que puede llevar pues de manera transitoria a incontinencia urinaria. Pero digamos que la que más nos va a interesar por todas las implicaciones que tiene es la incontinencia urinaria crónica. Específicamente la incontinencia urinaria crónica la dividimos en varios tipos. Digamos que los tipos más importantes es la incontinencia urinaria de urgencia y de esfuerzo y la mixta, pero va a haber otros subtipos que también tienen pues mecanismos fisiopatológicos muy particulares que también iremos mencionando durante la charla, como lo son la incontinencia urinaria de rebosamiento y la incontinencia urinaria funcional. Cuando hablamos de la epidemiología de la incontinencia urinaria, entonces se estima una prevalencia alrededor de 20 millones en mujeres y de 6 millones en hombres, y esto tiene una relevancia, y como lo pueden ver, es que la incontinencia urinaria es predominantemente eh, mucho más prevalente en mujeres que en hombres. Incluso en algunas series dicen que la prevalencia es alrededor de 3 a 4 veces más que en los hombres. Y cuando vamos a ver la prevalencia, ya no en hombres y mujeres de la comunidad, sino que lo vamos a ver a pacientes que están institucionalizados. En las mujeres institucionalizadas la prevalencia puede ser incluso del 70%. Como pueden ver, pues es una prevalencia muy relevante, es una condición sumamente frecuente. Cuando vemos cuáles son los tipos más frecuentes, en las mujeres predomina la incontinencia de esfuerzo, que es un poco más rara en los hombres, y en los hombres va a predominar la incontinencia de urgencia. Esto es un punto muy importante, y es que es una condición que genera muchas veces vergüenza o estigmas sobre el paciente. Entonces muy baja proporción de los pacientes buscan tratamiento o buscan ayuda médica. En algunas partes ponen que solamente uno de cada cuatro. Entonces pueden ver que es una condición muy frecuente, poco buscada, y los pacientes también rara vez buscan asesoría o tratamiento médico. Y todo este problema se relaciona pues con otros desenlaces que pueden ser un poco más visibles o relevantes. Se relaciona con aislamiento social, con depresión, con desarrollo de fragilidad, y si se perpetúa en el tiempo puede llevar a aumento de las hospitalizaciones, aumento del riesgo de infección urinaria por la inmovilidad, desarrollo de úlceras por presión, y todo esto pues finalmente afecta la calidad de vida del paciente de manera directa. Estos son algunos de los factores de riesgo mencionados para el desarrollo de incontinencia urinaria de manera global. En negrita los que son más frecuentes. Entonces, la edad, a mayor paridad, y cuando la vía del parto fue vaginal, aumenta más el riesgo de desarrollo de incontinencia urinaria. Hay factores hereditarios, estar en gestación, que digamos pues que en los ancianos no es un factor relevante, el antecedente de histerectomía, sobre todo cuando son histerectomías por vía vaginal, prostatectomía, sobre todo cuando es prostatectomía transuretral, prolapso, desarrollo de prolapso, tanto rectal eh, como ginecológico, ruptura del esfínter anal, usualmente pues traumática, síndrome de intestino irritable, la posmenopausia por las alteraciones hormonales que ya vamos a mencionar más adelante, y algunas condiciones neurológicas como son la esclerosis múltiple, la demencia, la enfermedad de Parkinson, o enfermedades pues que alteren la función neurológica urinaria, obesidad. La inactividad física también se relaciona con desarrollo de incontinencia urinaria.
Aquí mencionar algunos cambios del envejecimiento normal a nivel urinario. Entonces, en los ancianos es común que el detrusor tenga cierto grado de hiperactividad, pero a diferencia de la hiperactividad del detrusor de los jóvenes o la hiperactividad del detrusor por lesiones neurológicas, que usualmente no es en fase miccional, sino eh, en fase, en fase de almacenamiento. Entonces, la hiperactividad del detrusor de los ancianos, al ser en fase miccional, hace que la contractilidad del esfínter urinario sea mayor. Al contraerse el esfínter urinario y eso asociarse con una contractilidad deteriorada de la vejiga, esto secundario al cambio de las fibras musculares por fibras colágenas, llevan a que la mayoría de estos pacientes tengan volúmenes miccionales disminuidos, y al tener volúmenes miccionales disminuidos hay un aumento del volumen residual postmiccional, y sabemos que entre más volumen residual quede en la vejiga después de orinar, se aumenta el riesgo de infección urinaria. Entonces miren que los cambios de envejecimiento normal ya van generando pues un perfil de mayor riesgo para los pacientes. Esta hiperactividad del detrusor en fase miccional y la pérdida de la capacidad miogénica de la vejiga lleva a algunos síntomas como son la frecuencia urinaria y la nicturia, que son muy frecuentes en nuestros pacientes. Ya cambios específicos, por ejemplo, a nivel de la vagina, por las alteraciones estrogénicas que llevan a pérdida de las capas superficiales del epitelio de la vagina y que lleva también a cambios del pH. Todo eso finalmente crea un ambiente proinflamatorio que lleva a un cambio de la flora pues natural a colonización por patógenos como lo son la E. coli uropatógena, y todo esto puede llevar a un estrechamiento de la cúpula vaginal y generar síntomas como son la urgencia urinaria por la inflamación, aumento de la frecuencia o incluso disuria. Pero miren que no son disurias infecciosas, sino que son disurias de otra etiología. En los hombres, con el paso de los años, hay un aumento del volumen de la próstata, también asociado a cambios hormonales. Recuerden que hay disminución de los andrógenos y aumento de los estrógenos, y esto lleva a aumento del volumen de la próstata, que también puede llevar a síntomas como son la disuria, la estranguria, la frecuencia, entre otras. A nivel de la uretra, sobre todo en las mujeres, es que tienen mayor cambios. En las mujeres hay una disminución en la presión del cierre del esfínter, entonces puede llevar a desarrollo de incontinencia, y en los hombres todo lo contrario, hay aumento de la presión a nivel de la uretra prostática, que puede llevar lo mismo puede llevar a disminuir el volumen miccional y aumento del residuo postmiccional, con todas las implicaciones pues que ya mencionamos. Y a nivel del piso pélvico, esto está un poco debatido, pero se cree que a nivel del piso pélvico hay debilidad, y esta debilidad del piso pélvico pues lleva también a alteraciones urológicas y aumento del riesgo de desarrollo de prolapso. Entonces voy a empezar a mencionar los tipos de incontinencias. Esta es la primera, la incontinencia urinaria de esfuerzo. Ya dijimos que la incontinencia es la pérdida voluntaria de orina. En el caso de la incontinencia de esfuerzo es secundario a un incremento de la presión intraabdominal, y esto, pues esta pérdida de orina es permitida porque usualmente hay un esfínter urinario débil. Ese aumento de la presión intraabdominal puede ser secundario pues, a muchas cosas, a un esfuerzo físico, no necesariamente un esfuerzo vigoroso, sino que puede ser un esfuerzo muy leve, puede ser secundario a ejercicios, sobre todo a ejercicios de alto impacto, pero puede ser tan simple como tos, un estornudo o reírse, pueden provocar pues, la pérdida urinaria. A diferencia de los otros tipos de incontinencia que vamos a mencionar más adelante, esta se asocia relativamente con una mejor calidad de vida, eh,
de las que vamos a mencionar. Y como habíamos dicho en la parte de epidemiología, la incontinencia urinaria de esfuerzo es muy frecuente en mujeres, siendo pues el tipo de incontinencia más frecuente en mujeres, y lo pueden desarrollar hasta el 50% de las mujeres mayores de 65 años. Entonces pueden ver que es una condición muy frecuente. En los hombres es más infrecuente y usualmente se ve como complicación de la resección transuretral de próstata. La incontinencia urinaria de urgencia tiene que ver con que cuando el paciente tiene deseos de orinar, no es capaz de llegar al baño. Entonces, lo que tiene el paciente es un sentimiento extremo de urgencia urinaria con un tiempo muy corto para llegar al baño, y pues esto finalmente resulta en pérdida involuntaria de orina y en la incontinencia pues, urinaria. Usualmente, si bien hay varios mecanismos, el mecanismo más frecuente es por hiperactividad del detrusor, y esta hiperactividad del detrusor no es en fase eh, miccional, sino en fase de almacenamiento, y finalmente pues lleva al paciente a tener la pérdida urinaria involuntaria. Aparte de la incontinencia urinaria, también está la hiperactividad del detrusor, se asocia con aumento de la frecuencia y con micturia. Y este tipo de incontinencia es la incontinencia más frecuente en los hombres. En las mujeres también puede ocurrir. La prevalencia es alrededor del 10% en los hombres mayores de 65 años, pero en los hombres con antecedente de prostatectomía se puede subir incluso hasta un 30 a 40% de los pacientes. Esos son otros tipos de incontinencia. Está la incontinencia por rebosamiento, que tiene que ver con obstrucción o alteración en la contractilidad del detrusor, como ya lo mencionamos en los cambios del envejecimiento, que llevan a retención urinaria, a unos volúmenes postmiccionales muy elevados, y cuando definitivamente la capacidad de almacenamiento de la vejiga está completamente ocupada, lleva a lugares después de pérdida de orina. A diferencia de las dos incontinencias anteriores, la incontinencia de rebosamiento se relaciona con pérdidas de volumen urinario más pequeños y usualmente con descripción de goteos, más que pues pérdidas urinarias importantes, y con aumento de la frecuencia urinaria. Otros tipos de incontinencia, por ejemplo, la incontinencia refleja, que ocurre sin previo aviso y sin sentir la necesidad de orinar, y usualmente son por pérdida sensitivas a nivel del aparato urinario secundario a lesiones neurogénicas. Y incontinencia funcional tiene que ver con pacientes que son continentes, pero por trastornos cognitivos o deterioro de la movilidad no son capaces de llegar al baño. Entonces, pues finalmente se orinan. Pero no es porque sean incontinentes, sino porque no tienen la capacidad física o mental de alcanzar a ir al baño o de poder ir al baño. En cuanto al diagnóstico de la incontinencia urinaria, es un diagnóstico clínico. Hay que ser directo y preguntarle sin rodeos al paciente, intentando mantener pues, un ambiente y una relación terapéutica acorde y cómoda hacia el enfoque pues, de la incontinencia urinaria. ¿Qué hay que preguntar? Hay que hacer una historia clínica completa, pero siempre habrá que tener un énfasis en estos puntos que les pongo acá. Preguntar siempre síntomas adicionales diferentes a la incontinencia, factores desencadenantes, antecedentes médicos y quirúrgicos muy importantes, hacer un examen físico completo, pero orientado hacia hacer un examen ginecológico o de próstata, y hacer una prueba de esfuerzo con tos, pedirle al paciente que vaya a la consulta con vejiga llena y que haga una prueba tosiendo, y la prueba es positiva, pues si el paciente presenta pérdida urinaria
5 a 15 segundos después de toser, que tiene